Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como ya hemos vuelto una sana costumbre, en las noches de los viernes nos reunimos aquí en este espacio con el fin de poder leer y reflexionar cada viernes un capítulo del libro del Génesis. En el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 13 del libro del Génesis. Hoy vamos a estudiar el capítulo 13 del libro del Génesis. Mi nombre es Henry Castro, soy proclamador de la palabra de Dios desde hace más de 20 años, estudioso de este maravilloso libro que nos permite a nosotros poder entender cómo piensa Dios, qué es lo que quiere Dios de nosotros. El Señor en esta noche nos va a regalar una reflexión muy hermosa. Entonces, cada viernes nos estamos reuniendo con el fin de estudiar la palabra de Dios. Es muy importante, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, en el que nos hace falta mucha sensatez, nos hace falta mucha sabiduría, nos hace falta entender qué es lo realmente valioso en la vida de un ser humano. Nos hemos dejado llevar por muchas cosas que al final de nuestra vida, de nuestra existencia, no nos van a aportar nada. Cosas materiales, riquezas mal habidas, amistades no muy buenas. Todo eso al final de la vida nos va a tener a nosotros que hacer reflexionar sobre a qué fue lo que le dimos valor. Entonces, en esta noche nosotros vamos a estudiar el capítulo 13 del libro del Génesis. Nosotros estamos llevando esta travesía por el primer libro de la Biblia. Un libro que ha sido muy estigmatizado. Un libro que realmente nos muestra el verdadero camino que perdimos hace muchos años. Hace muchos años como humanidad, como sociedad, perdimos la moral de Dios, lo que realmente simboliza vivir en comunión con Dios. Y es hasta cuando llega nuestro Señor Jesucristo que nos muestra realmente cómo debe comportarse un ser humano. Él crea a la iglesia, funda la iglesia en la persona de sus 12 apóstoles y posteriormente en la persona del apóstol San Pablo. Y nos deja un legado tanto en tradición apostólica como también en Santas Escrituras. También nos deja el magisterio de la iglesia, toda esa enseñanza, toda esa documentación que nos permite a nosotros saber cuál es el verdadero camino de regreso a Dios y cómo ser realmente felices. En esta noche, con el estudio del capítulo 13, nosotros vamos a entender que existen dos actitudes enfrente del llamado de Dios y enfrente a si somos seres espirituales, seres de fe, o si somos seres materiales y seres que solamente estamos pendientes de las cosas que solamente podemos ver físicamente. Vamos entonces a iniciar con la invocación del Espíritu Santo. Vamos a pedir la presencia del Maestro, a pedir la presencia de nuestro Señor, que Él sea el que nos ilumine. No podemos estudiar la palabra de Dios si no invocamos la presencia del gran Maestro, que es el Espíritu Santo. Él es el que nos revela, como nos dijo el Señor Jesucristo.
el Paráclito vendrá para decirnos y revelarnos la verdad. Entonces, sin Él no podemos abrir el libro de las Santas Escrituras y entender realmente lo que Él tiene. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias esta noche porque nos permites volvernos a reunir. Te ofrecemos nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, Señor. Todo lo que tenemos lo ofrecemos a ti. Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo, llena mi vida, llena nuestra vida de tu luz, llena nuestra alma de tu presencia divina, de tu presencia maravillosa. Llena nuestro ser frío de tu calor. Ven Espíritu Santo en esta noche a nuestros hogares. Tráenos la gracia divina del Padre y del Hijo. Llena nuestras familias de amor, de perdón, de paz, de la paz de Cristo. Ven, oh Espíritu Divino, ilumínanos. Tráenos los 7 espíritus que están en medio del trono de Dios. Tráenos los dones y permítenos desarrollar en nuestra vida los frutos, tus frutos, Espíritu Santo. Abre nuestra mente en esta noche y nuestro corazón a las verdades del Padre. Y permítenos escuchar la palabra y los mandatos del Hijo. Enciende el fuego de nuestra fe. Fortalece nuestra esperanza. Y aún en medio de la enfermedad, de la calamidad, de la desgracia, protégenos a nosotros y a nuestras familias. Llénanos de tu presencia, oh Espíritu Divino. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Ilumínanos, santifícanos y márcanos, séllanos. Séllanos, somos heredad del Padre y del Hijo. Llénanos, Espíritu Santo. Séllanos, séllanos, séllanos eternamente. Y defiéndenos del maligno, del pecado y de la muerte. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya que hemos invocado la presencia del Espíritu Santo, empecemos con nuestro estudio. Capítulo 13 del libro del Génesis. Vamos a ir. Abraham y Lot se separan. Cuando Abraham salió de Egipto con su esposa y con todo lo que tenía, regresó a la región del Negueb. Su sobrino Lot se fue con ellos. Abraham era muy rico, pues tenía oro, plata y muchos animales. Del Negueb regresó poco a poco, hasta llegar al pueblo de Betel. Y de allí se fue al lugar donde había acampado primero, entre Betel y Ahí. Ese era el lugar donde antes había construido un altar. Y allí invocó el nombre del Señor. Lot también era muy rico, pues al igual que su tío Abraham, tenía muchas ovejas y vacas,
y gente que acampaba con él. Pero el lugar donde estaban no bastaba para alimentar a tantos animales. Ya no podían vivir juntos, pues los que cuidaban el ganado de Abraham se peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Además, en aquel tiempo, los cananeos y fereceos todavía vivían allí. Así que un día Abraham le dijo a Lot: tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Allí está toda la tierra para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Y si tú te vas al sur, yo me iré al norte. Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio hasta el pueblecito de Zoar. El valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Se parecía a Egipto. Esto era así antes de que el Señor destruyera las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió todo el valle del Jordán y se fue al oriente del lugar donde estaba. De esta manera, Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó en Canaán y Lot se fue a vivir a las ciudades del valle, cerca de la ciudad de Sodoma, donde toda la gente era muy mala y cometía horribles pecados contra el Señor. Después que Lot se fue, el Señor le dijo a Abraham: desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste. Yo te daré toda la tierra que ves, y para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Levántate, recorre esta tierra, a lo largo y a lo ancho, porque yo te la voy a dar. Así pues, Abraham levantó su campamento y se fue a vivir al bosque de encinas de un hombre llamado Manré, cerca de la ciudad de Hebrón. Allí construyó un altar en honor al Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el capítulo 13 nos relata la historia de lo que ocurre posterior a la ida de Abraham y toda su familia a Egipto. Como dijimos en el capítulo 12, Dios no le mandó a Abraham a ir a Egipto. Abraham no consultó a Dios. Tomó la decisión por sí mismo y cometió una multiplicidad de pecados. Primero, no consultó a Dios. Segundo, hizo mentir a su esposa acerca de que eran esposos. Tercero, puso en riesgo la sagralidad de Sarai, porque al dejarla en manos de Faraón, ella podría haber adulterado, ¿verdad? Engañó al Faraón, no fue honesto. Y esto llevó a que el hombre que había sido escogido por Dios para representar a la nación consagrada, a la nación que en ella iba a estar contenida el Mesías Redentor,
pasara pena frente a los paganos y que el faraón fuera más honesto que el propio Abraham. En el capítulo 12 se nos dice que ellos fueron a Egipto. Primer punto, Egipto en toda la Biblia representa esclavitud para el pueblo de Dios. Ténganlo eso en mente. Babilonia representa idolatría, rebeldía contra Dios. Egipto representa esclavitud. Y Egipto representa también ese aspecto de la vida material que nos llama la atención y que embruja nuestros sentidos, especialmente el sentido de la vista. El capítulo 13 empieza diciendo que Abraham sale de Egipto, sale de esclavitud, sube, asciende. En otras traducciones dice asciende nuevamente. Y comienza una travesía hacia el desierto del Nehueb. Desierto también significa prueba, purificación. Y también representa dependencia absoluta de Dios. Porque es que en el desierto no hay nada. No hay agua, no hay vegetación, no hay dónde sembrar. El desierto simboliza una actitud y una dependencia total a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos tener en nuestra vida espiritual. Una dependencia total de Dios. Dice que con él iba su sobrino Lot. Algo que en esta semana estuve estudiando y cuenta un predicador mexicano que cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de su tierra y se fuera a Canaán, él no dijo que fuera con Terá su padre y con Lot. Eso fue algo que Abraham decidió por sí solo. Y él comenta que a veces las malas influencias, cuando tú estás rodeado de personas que no están conectados espiritualmente, que no están en la misma sintonía, pueden ser piedra de tropiezo. Él comenta que de pronto Lot era esa mala influencia que veía solamente los intereses materiales. Recordemos que mientras que Abraham descendió a Egipto, desde el capítulo 12 y al capítulo 13, casi todo el capítulo 13, Dios no habla, porque Dios está bravo con Abraham. ¿Por qué? Porque no lo tuvo en cuenta. Hizo lo que quiso. Y nosotros muchas veces actuamos de esa manera. No tenemos en cuenta a Dios. Todas las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida deben ser consultadas por Dios, de noche o de día, cuando vayamos a tomar una decisión trascendental. Preguntémosle a Dios primero, ¿qué piensas tú, Padre? Señor Jesucristo, ¿cuál es la mejor decisión que yo debo tomar? Entonces, ellos ascienden, suben, salen de Egipto y siguen juntos. Y cuentan que eran muy ricos, tanto Lot como Abraham, pero tenían las cuentas separadas. Lo de Lot era de Lot y lo de Abraham era de Abraham. Y dice que iban subiendo poco a poco, porque en la vida de fe, cuando uno desobedece, cuando uno se sale del camino de Dios, para poder volver nuevamente al redil es más difícil. No es lo mismo una persona que es ignorante de las cosas de Dios y de fe, pecar y arrepentirse, que aquella que ya estamos en el camino. Por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, ya a Abraham se le hace más difícil volver al mismo lugar donde estaba. Fue a Egipto, puso en riesgo el proyecto de Dios, retrasó el proyecto de Dios para volver al mismo sitio, para volver a lo mismo. Bueno, dirá él, con más riqueza, con más vacas, con más sirvientas. Y cuidado, porque de Egipto trajo algo que más adelante marcaría la historia. Una esclava
para su esposa. Y es muy importante ese personaje. Ese personaje, más adelante lo veremos, que se llama Agar. Fíjense que de Egipto no solamente trajo riqueza, trajo un pecado ahí cubierto, que posteriormente lo afectaría a él y afectaría a su descendencia. Por eso hay que tener cuidado a la hora de pecar, porque no solamente es salvarnos de las consecuencias nosotros hoy, podemos nosotros condenar a nuestras descendencias, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Por eso es importante saber vivir y tomar decisiones sabias. Bueno, entonces dice que ellos llegan otra vez en donde estaban, entre Betel, que significa casa de Dios, y la ciudad de ahí. Volvieron al mismo punto de donde habían partido. Dios perdió tiempo, Abraham puso en riesgo el proyecto de Dios para volver al mismo sitio. Pero Dios estaba callado, Dios todavía no estaba hablando. ¿Qué pasa? Que son tan ricos que no pueden convivir juntos. Y entonces cuando Abraham sabiamente se da cuenta que no puede seguir con Lot, Lot le estorba, por decir algo. Lot no está en la misma sintonía de fe. Lot no ve lo mismo que está viendo Abraham. Y Abraham se da cuenta de que Lot lo está retrasando y lo está distrayendo. Y es ahí cuando dice, bueno hombre, somos parientes, no podemos estar peleando. Y le dice una palabra o le dice una frase muy importante. Por favor, sepárate de mí. A veces hay que cortar amistades, a veces hay que cortar relaciones, a veces hay que cortar situaciones en las cuales nos están apartando y nos están separando de Dios. De la mejor manera como lo hizo Abraham. Pero dejó que Lot tomara su propia decisión y que colocara en una balanza que era lo más importante para él. Y lo veremos más adelante. Entonces, Lot mira con los ojos materiales, se le llena la vista, ya es muy rico, pero aún así quiere más. Y mira el valle y se da cuenta que es hermoso, que se parece a Egipto, ¿verdad? Que se parece a Egipto y se va por lo material. Y fíjense algo muy importante que lo dice la palabra de Dios. Lot se separa de Abraham y se va a vivir junto a las ciudades del valle, cerca de la ciudad de Sodoma, donde toda la gente era muy mala y cometía horribles pecados contra el Señor. No solamente él no ve lo que está viendo Abraham con los ojos de la fe, sino que además va a juntarse y va a vivir en medio del malvado, en medio del necio y en medio de aquel que está haciendo el mal. Y así pasa la mayoría de personas que se juntan con malhechores, con bandidos, con criminales, con políticos corruptos, porque creen que de esa manera es que pueden ellos también hacerse ricos. Es que ellos tienen que aprovechar la rosca, es que ellos tienen que... en la rosca es donde uno consigue las cosas. Es que tú para hacerte rico en este país tienes que estar en el partido político X. O tienes que hacer de esta manera, o tienes que recibir tramullo. Si no estás en la corrupción te saca. Todo ese tipo de pensamientos que han hecho de nuestro país y de nuestra nación, lo que hoy vemos, somos un desorden de nación. Somos un país desordenado, insensato, un país que no tiene sentido de pertenencia, que no tiene empatía. Duele en el corazón. Yo amo a Colombia, pero me da tristeza ver la estupidez de lo que nos hemos convertido.
Pero es por esto, porque simplemente vemos las cosas materiales, las cosas que veía Lot. Y lo veremos más adelante, cuando Lot lo pierda todo. En los próximos capítulos vamos a ver cómo Lot pierde todo, pierde a su esposa, se queda solo con sus hijas, pierde absolutamente toda la riqueza, porque estuvo al lado, estuvo cerca, estuvo en medio. Primero va y se establece junto. Y en los próximos capítulos vamos a ver cómo ya vive dentro de la ciudad de Sodoma. Y si no es por la intercesión de su tío Abraham, Lot también hubiera muerto. Y esa es la insensatez de la persona que pone en primer lugar las cosas materiales que las cosas espirituales. Mis queridos hermanos y hermanas, lo primero que uno tiene que alimentar en la vida es lo espiritual. Luego el propio cuerpo. Después las cosas de la familia. Y ya posteriormente lo demás. Como dice el Señor, lo demás vendrá por añadidura. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma en el infierno? Esas son palabras sabias. Y eso es lo que le pasa a Lot. Lot se llena los ojos al ver el valle, al ver toda esa llanura hermosa como Egipto. Al rememorar Egipto, se parece al cuervo, ¿recuerdan al cuervo? Que añoraba el mundo prediluviano. Igualito. Volvemos otra vez a repetir el mismo esquema. Lot representa al cuervo, aquella persona que no ve los designios de Dios. Entonces, cuando ya Lot se separa de Abraham y Abraham queda solo, y ya Abraham está vislumbrando y está viendo las cosas con los ojos otra vez de Dios, con los ojos de la fe, es que Dios vuelve a hablarle y le dice: desde el lugar donde estás, donde lo dejó Lot, donde se separó de Lot, mira bien al norte y al sur, al este y al este, o sea, los 4 puntos cardinales. Yo te daré toda la tierra que ves. Fíjate, después que tú logras observar por medio de la fe, de los ojos de la fe, lo que Dios te va a dar, Dios te muestra materialmente lo que Él tiene preparado para ti. No es hasta que tú le das acceso a Dios que Él te bendice y que Él te muestra lo que tú has visto con los ojos de la fe. Él te lo muestra ya materialmente. Toda la tierra que ves y para siempre será tuya y de tus descendientes. Yo haré que ellos sean tantos como el polvo de la tierra. Fíjense, el polvo de la tierra. Recuerden que en Génesis 1:1 el Señor nos hace del polvo de la tierra. Así como no es posible contar los granitos de polvo, tampoco será posible contar tus descendientes. Levántate. En la Biblia, el verbo levantarse es muy importante. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Me levanté, fui. Entonces aquí Dios le está diciendo: levántate de esa desobediencia, levántate de esa situación de pecado, levántate. Dios le está dando una oportunidad nuevamente a Abraham de continuar con el proyecto de salvación. Y es ahí cuando Abraham ya toma fuerza y se va a vivir, levanta su campamento y se va a vivir al bosque de las encinas de un hombre llamado Mamré, cerca a la ciudad de Hebrón. Hebrón es la segunda ciudad más santa para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes de ese territorio. Para nosotros, pues, los católicos, obviamente, la primera es Jerusalén y segundo es Roma, ¿verdad? Por el Vaticano. Pero para los judíos, para los musulmanes y para los cristianos de ese entorno, Hebrón, por su cercanía y por su relación con el profeta y con el padre Abraham, es la segunda ciudad más sagrada después de Jerusalén.
Entonces fíjense, ya Abraham, cuando se separa de Lot, cuando quita de en medio de su vida espiritual el último de los obstáculos que lo separaban del proyecto de Dios, entonces ya Dios le habla, Dios le da la promesa, le permite ver esa promesa ya con sus ojos propiamente y lo ubica donde el pueblo de Dios y donde el pueblo de Israel se iba a germinar. Bueno, pero como todos los viernes, ustedes saben que no solamente hacemos la reflexión del libro del Génesis, sino que el libro del Génesis nos permite mirar otros aspectos de la vida espiritual. Vamos a profundizar esas dos actitudes, la actitud de Lot y la actitud de Abraham. Vamos a ver qué nos dice Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Libro de Proverbios, capítulo 2, versículos del 1 al 15. Vamos a ver cómo es un hombre y una mujer de fe. Haz tuyas mis palabras, hijo mío. Nos habla el Padre, nos habla el Señor. Guarda en tu mente mis mandamientos. Presta oído a la sabiduría. La fe entra por el oído, por el oír la palabra de Dios. Entrega tu mente a la inteligencia. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Entrégate por completo a buscarlos, cual si buscaras plata o un tesoro escondido. ¿Ellos qué tenían? ¿Qué tenía Abraham? Oro, plata, vacas, riqueza. Para el hombre y mujer espiritual, la riqueza es la inteligencia y la sabiduría de Dios. Esa es la verdadera riqueza. Entonces sabrás lo que es honrar al Señor. Descubrirás lo que es conocer a Dios. Conocer a Dios, mis queridos hermanos y hermanas, es la mayor y la más grande riqueza que el ser humano, el cristiano, católico o cristiano de otra denominación, debe buscar en su vida, desde que nace hasta que muere, debe buscar conocer a Dios. Pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. El Señor da ayuda y protección a los que viven rectamente y sin tacha. Cuida de los que se conducen con justicia y protege a los que le son fieles. Sabrás también lo que es recto y justo y estarás atento a todo lo bueno, pues tu mente obtendrá sabiduría y probarás la dulzura del saber. La discreción y la inteligencia serán tus constantes protectoras. Ellas te librarán del mal camino y de los hombres perversos, de los que dejan el buen camino y se van por senderos oscuros, como Lot. Lot dejó el camino que estaba siguiendo su tío Abraham, el camino de Dios, para irse a juntarse a las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde había gente supremamente perversa, que se divierten haciendo daño y festejan sus malas acciones, que andan por caminos torcidos y se han desviado del recto sendero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abraham se da cuenta que el camino de Dios es el mejor. Escuchar a Dios y obedecer a Dios es lo que le conviene. Y por eso le dice a su sobrino Lot, dándose cuenta que Lot está en otra sintonía, que se aparte. Lo deja libre para que él escoja. Lot pudo haber dicho, tío, yo quiero caminar contigo, yo quiero servir al Señor como tú, ayúdame, enséñame. Y tal vez Abraham hubiese intercedido para que Lot también hubiese entrado en la promesa, ¿verdad? Aquí especulando.
Pero no, él se le llenaron los ojos, vio la hermosura del valle y se fue a vivir cerca de Sodoma y Gomorra, que ya en ese entonces era una ciudad corrupta, era una ciudad depravada, era una ciudad donde, o eran unas ciudades donde se hacía todo tipo de cosas, orgías, bacanales, sacrificaban a los primogénitos, al dios Moloch. O sea, ya los cananeos llevaban el germen de la maldad y de la perversidad y ya las habían desarrollado. Y para allá se fue Lot. Y miren lo que dice Proverbios. Vamos entonces ahora, ¿qué dice Proverbios 3? Proverbios 3, versículos del 5 al 10. Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 10. Confía de todo corazón en el Señor. Confía de todo corazón, no en parte, no un pedacito. Confía en todo, de todo corazón en el Señor. Hoy que estamos celebrando el Sagrado Corazón, nos está diciendo, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Fíjense, no lo estoy diciendo yo, Henry. Lo está diciendo la palabra de Dios. Confíen en el Señor, no confíes en tu propia inteligencia. Si vas a tomar una decisión, consulta al Señor. Y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Esa es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primer punto, confía con todo tu corazón en el Señor. Segundo punto, todo lo que vayas a hacer, consúltalo con Dios y pregúntale qué es lo mejor para ti. Tercero, apártate de la gente mala. Apártate de las personas que de pronto te están desviando de la vida de fe. Si tú tienes un esposo o una esposa que no creen como tú, ora por ellos, porque tú no puedes abandonar a tu esposa o a tu esposo ni a tus hijos, pero ponlos en oración, entrégalos a Dios todas las noches, todos los días, y verás cómo obtendrás resultados. Y por último, el seguir al Señor, el ser honrado, el ser íntegro, no quiere decir que vivamos en la pobreza, porque Dios no nos quiere míseros, ni miserables, ni pasando necesidades. Nos quiere felices, nos quiere contentos, nos quiere prósperos. Pero la prosperidad empieza primero con la riqueza del corazón. Si en todas estas lecciones siempre yo tengo que involucrar al Maestro, al Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesucristo de lo que estamos hablando hoy. Vámonos a el Evangelio de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 24 al 27. Dice: por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. La roca es Cristo Jesús. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena.
Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y eso lo vemos, los dos personajes los tenemos aquí, Abraham y Lot. Abraham puso como roca, como cimiento de su vida y de su proyecto de vida, la palabra de Dios y la fe en Dios. Y por eso hizo lo que Dios le ordenó y se fue a acampar a la encina de Mamre, junto a Hebrón, que ya era conocido como un lugar donde adoraban a Dios, al Dios verdadero. Mientras que Lot no le prestó atención todo lo que escuchaba hablar a su tío Abraham. No le prestó atención. Para él eso no era importante. Eso de descendencia, pero ¿cómo descendencia? Y esto, ¿a quién le vas a dejar eso si mi tía es estéril? Mi tía es estéril, o sea, yo nunca he entendido eso que tú dices de que Dios te dijo que tú ibas a tener descendencia como la arena del mar, ¿verdad? Y como las estrellas del cielo, pero si tú ni siquiera tienes hijo propio. No, yo mejor voy a lo seguro. ¿Y qué hizo Lot? Se fue a habitar junto a Sodoma y Gomorra, en medio del malvado, en medio del perverso. Y al final Lot queda solo con sus dos hijas, no queda con más nada, todo lo pierde. Y cuando Dios quema, destruye a Sodoma y Gomorra, borra al valle que él había visto con sus ojos y del cual se había enamorado, lo borra y lo deja lleno de azufre, lleno de sal. Y es lo que conocemos hoy como el mar muerto, donde ningún ser vivo puede vivir. Fíjense cómo es la diferencia. Ahí se cumple la palabra de Jesús. El sensato que pone como roca a Dios y el insensato que le presta oídos sordos, y al final, como dice la palabra, fue un gran desastre. Pero continuemos. Vamos a ver qué nos dice. O sea, Jesús nos termina de enseñar, nos fortalece esto que estamos diciendo con dos parábolas. Vámonos a Mateo 13, capítulo 13, versículos 44 y 45. Vamos a ver la importancia de saber valorar lo que realmente es importante en la vida del ser humano. Dice, la parábola del tesoro escondido. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo, lleno de alegría, porque los cristianos debemos ser alegres. Va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Sucede también con el reino de los cielos como un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y compró esa perla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense que Jesús, el Maestro, nos dice, nos compara el reino de los cielos. Es lo más importante. Cuando tú encuentras a Cristo, cuando tú te das cuenta, como lo hizo Abraham, Abraham vislumbraba el reino de los cielos. Abraham veía con los ojos de la fe, ¿verdad? El reino de Dios, otra vez estar en el paraíso, unido a Dios. Entonces se movió, vendió todo, o sea, renunció a estar en Egipto, renunció a ir junto con su sobrino Lot, y se fue y dependió de Dios completamente. Para él, la palabra de Dios, la promesa que Dios le había hecho, aunque no tenía un hijo propio,
Pero él sabía que su Dios tenía el poder para darle un hijo, aunque fuera su mujer estéril. Él creía, veía el reino de Dios y apostó por eso. Y mire, aquí estamos. Nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham en fe. Y conocemos a Abraham, ¿verdad? Entonces, ¿qué es para ti el reino de los cielos? ¿Qué es para ti, hermano y hermana? ¿Es lo más importante? ¿O simplemente es un cuento que echan los sacerdotes o los pastores para engañarnos y sacarnos el diezmo? Para someternos o tenernos sometidos, como dicen los ateos. No. Cada uno de nosotros debe descubrir cómo hizo el hombre que encuentra el tesoro en el terreno. Tenemos que vender todo aquello que nos distrae y que nos aparta del reino de los cielos y dedicarnos al reino de los cielos. La perla fina es Jesucristo. La perla fina es el reino de Dios. No lo demás viene por añadidura. Ahora, quiero que escuchemos al apóstol Santiago. ¿Qué nos dice el apóstol Santiago acerca de esto? Capítulo 4 de la epístola del apóstol Santiago, versículos del 1 al 8. Ya estamos terminando. La amistad con el mundo. ¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes? Abraham y Lot, los compañeros, los subalternos, estaban peleando entre ellos. Pues de los malos deseos que siempre luchan en su interior. Ustedes quieren algo y no lo obtienen. Matan. Sienten envidia de alguna cosa y como no la pueden conseguir, luchan y se hacen la guerra. No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal. Pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. Oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Por algo dice la Escritura, Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Pero Dios nos ayuda más con su bondad. Pues la Escritura dice, Dios se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Acérquense. Límpiense las manos, pecadores. Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren amar a Dios y al mundo a la vez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí nos dice el apóstol que nosotros no podemos ser tibios, como dice el apóstol Juan en el Apocalipsis. Si eres tibio, te vomito, dice el Señor, el alfa y el omega, el principio y el fin, dice esto. Si eres tibio, te vomitaré. ¿Qué trata de decir el Señor? Que Él no puede estar con una persona, con un cristiano, con un católico, que trabaja o que juega en las dos bandas. O eres del mundo o eres del Señor. Tú decides. Siempre ha sido así. Recordemos en capítulos anteriores, cuando en uno de los libros, el libro de Josué, Josué le decía al pueblo de Israel, mi familia y yo serviremos al Señor, no sé ustedes. Es la misma actitud que en esta noche el Señor nos dice a nosotros. Decídete. Lot decidió.
y se fue con el mundo, se fue con Sodoma. Para poder habitar cerca a Sodoma y dentro de Sodoma, tú tenías que tener relaciones comerciales y tenías que tener relaciones sociales con las personas de Sodoma. Lot tenía que vivir junto o a las afueras de Sodoma. O sea, era una persona influyente en Sodoma. Y para ser influyente tienes que ser amigo de esas personas. Es lo mismo. A veces nos toca renunciar a amistades que sabemos que andan por mal camino. Sí, tenemos que dar testimonio, tenemos que evangelizarlos, pero en la medida en que ellos nos lo permitan. Para terminar, porque este espacio es de 1 hora y yo respeto el tiempo de ustedes, quisiera cerrar el epílogo de esto, nos lo da el apóstol San Pablo. ¿Cuál es el fin del cristiano? ¿Cuál debe ser la mirada del cristiano? ¿A dónde debemos poner nuestra mirada de fe? ¿A dónde debemos colocar realmente lo que es valioso para ti y para mí como hombres y mujeres de fe y hombres y mujeres de Cristo? Vámonos a Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 12. Filipenses, capítulo 3, versículos del 7 al 11. Dice el apóstol San Pablo: pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo considero basura, a cambio de ganarlo a Él, y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia, adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con base en la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí el apóstol San Pablo nos concluye todo. Todo para mí es pérdida si no tengo a Cristo. Todo para mí es perdido si no tengo a Cristo. O sea, si tengo a Jesús, ya todo lo demás me es sin valor. Si no tengo una casa de 2 pisos, si no soy influyente, si no tengo varias mujeres en el caso de los hombres, si no tengo un cuerpo esbelto, ¿verdad? En el caso de las mujeres, si no tengo grandes empresas, o no se hace lo que yo digo, o no soy un político influyente, ¿ya? Eso para mí no es importante cuando ya yo he conocido a Cristo. Y eso es lo que en esta noche hemos querido compartir. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Ser de Dios o ser del mundo? Yo les digo una cosa antes de hacer la oración final. Cristo es radical. No es fanatismo. No es ser fanáticos. Dentro de mi vida espiritual muchas veces me han tratado de fanático. Pero no es eso. Es que uno tiene que ser radical. Y todas aquellas cosas que nos aparten de Dios, y todas aquellas cosas que Dios no le agrade y a que Dios no le guste, en la medida que podamos a través del Espíritu Santo apartarlas de nuestra vida, debemos hacerlo. Somos pecadores. Todos pecamos a diario. Todos cometemos errores. Porque nadie es perfecto y nadie es 100% santo. Yo soy un pecador. Como dice San Pablo, de los pecadores el primero soy yo. Pero el caminar con Cristo es un proceso.
Y en la medida que nosotros vamos caminando con Jesús, vamos tirando las cosas que nos van haciendo peso y nos van dejando libres para que podamos encontrarnos con el Señor, para que podamos llegar a Hebrón en vez de dirigirnos hacia Sodoma. ¿En qué lugar estoy yo? Para la gloria de Dios. Vamos entonces a despedir esta noche maravillosa del Señor, un viernes. De los viernes, hoy se está celebrando el Sagrado Corazón. Y de los viernes del Señor, porque los viernes son del Señor. Recuerden que su pasión fue un viernes. Y se lo dedicamos al Señor los viernes, ¿verdad? En esta noche. Entonces, vamos a invocar, vamos a cerrar ya para terminar con la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta noche queremos darte gracias nuevamente por habernos permitido desarrollar este tema. Gracias, Señor, por toda tu bondad. Gracias por regalarnos al Espíritu Santo. Gracias por regalarnos nuestra vida, la vida, Señor. Esa vida maravillosa que tú has desarrollado desde que nuestros padres nos fecundaron. Gracias por la vida. Porque este cuerpo tiene vida, tiene movimiento, puede hacer cosas gracias a tu Espíritu. Gracias, Padre Celestial, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gracias, Dios mío, en esta noche. En los hogares, te doy las gracias por esos hermanos que cada viernes se reúnen a ver este espacio. Bendícelos, bendícelos abundantemente en sus hogares y protege a sus familias. Protege a sus familias del COVID para que ningún miembro de su familia sea tocado. Llénanos de tu Espíritu y márcanos para que la muerte no nos toque, para que la enfermedad no nos venza, para que la desgracia no entre a nuestro hogar. No, Señor, hoy no, este año no. Y danos inteligencia, sabiduría, ciencia, para cuidarnos también nosotros, para no dar papaya, Señor, para tener todos los cuidados y no dejar que la enfermedad entre a nuestro hogar. Bendice a nuestros médicos, a nuestras enfermeras, a nuestros bacteriólogos, a todos, Señor, los de la ciencia de la salud, para que tengan una gracia adicional, la tuya, hagan su trabajo y estén protegidos. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Ven, oh Virgen Santísima, Madre nuestra, tú también estás con nosotros. Ora sin cesar por tus hijos, aquellos que te dejó Jesús, tu Hijo amado, en la cruz, en manos del apóstol Juan. Gracias, Madre, por tu trabajo. Gracias por tu discipulado. Gracias por ese amor que no nos has dejado de dar, aún después de ser asunta a los cielos. Amén, amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, terminamos un viernes más. Y esperemos que todos podamos reunirnos nuevamente el próximo viernes sanos. Oremos mucho. La oración del justo es poderosa. Capítulo 5 de la epístola de Santiago. La oración del justo es poderosa. Oremos mucho porque el COVID-19 sea destruido, sea derrotado completamente en todo el mundo por el poder de Dios. Hasta la próxima.